Muy bien, pues ya estamos en el número 8 de este grandísimo poema, La fábula de Polifemo y Galatea. Y hoy me ha llegado hoy un libro nuevo sobre esto, difícil de encontrar, tampoco demasiado difícil, pero bueno, hay que hacer una búsqueda. El Polifemo de Luis de Góngora, de José María Micó, un autor que me gusta mucho, poeta él mismo y guitarrista, fantástico, por cierto, que escribió un estudio preliminar para unas ediciones más completas de la obra de Góngora, que no sé si se han llegado a hacer, pero es lo que dice aquí en la introducción, y que también, lo mismo que en la edición de cátedra de Jesús Ponce Cárdenas, tengo que mirar siempre el nombre, pues Jesús Ponce Cárdenas, se me olvida el nombre, y José María Micó no se me olvida. Pues bueno, pues será porque Jesús Ponce Cárdenas es un autor, digamos que va más al detalle, va a las fuentes donde Góngora se podría haber de alguna manera inspirado para... bueno, nos da esta idea muy importante de entender de que todo lo que escribe Góngora viene de algún sitio, lo que pasa que José María Micó también recalca que es un poeta enormemente original, cosa que seguramente Jesús Ponce Cárdenas no lo niega. Pero la diferencia es que José María Micó habla él mismo, él conceptualiza lo que está ocurriendo en el poema para hacernos entender, y con una prosa muy, muy amena y muy fluida, cuál es la visión que tenemos que entender para poder leer, que es el objetivo, acordaros de lo que dijo Lorca, que a Góngora había que estudiarlo, pero hay que estudiarlo para leerlo. Y esto es precisamente lo que está diciendo José María Micó, que es para el gozo de la lectura de este gran poema, que es uno de los poemas más perfectos de toda la literatura universal. Y más acabados también. Entonces, lo que tenemos dos estudios. Tenemos uno aquí y luego me falta el de Dámaso Alonso, que también he pedido. Pero el de Dámaso Alonso es difícil de encontrar, ¿eh? El de Dámaso Alonso sí que es difícil de encontrar. Hubo una reedición hace poquísimo y de momento no la he encontrado. Si alguien sabe, que me lo ponga en los comentarios. Si es que habéis llegado hasta el número 8 de esto, que suele tener como 7 o 8 visualizaciones. Así que fijaros. Entonces, ¿dónde estoy? Vale, entonces voy a leer la introducción que hace José María Micó, porque es muy cortita, pero me parece que es un poco la filosofía perfecta, por lo menos para un principiante que se acerca a esta obra, para, por un lado, perderle el miedo y para otro, disfrutarlo. En sus Cuestiones gongorinas, Alfonso Reyes dejó escrita una frase a la que Borges dio celebridad. Esto es lo malo de no hacer imprimir las obras, que se va la vida en rehacerlas. Algunos años de la mía, de las de José María Micó, se han ido ya tejiendo, destejiendo y remendando muchos y diversos materiales con vistas a una futura pero no próxima edición conjunta de la fábula de Polifemo y Galatea, Las Soledades y otros poemas de don Luis de Góngora. De hecho, los materiales reunidos para el Polifemo llevaban camino de cumplir el plazo de reserva aconsejado por Horacio a quien escribe versos. Guarda lo escrito 9 años escondido, decía Horacio, en su arte poética. Interesante. Lo que aquí ofrezco es simplemente una lectura del Polifemo, purgada de erudiciones superfluas y exenta de variantes, paráfrasis, notas al pie o cualquier otro de los ingredientes que constituyen una edición propiamente dicha. Una lectura lineal sin otro cuarteamiento que el permitido por las octavas, que va pautando la narración y a las que el autor dio casi siempre el rango de estampas emancipadas del conjunto. Esto es verdad, son como cuadro, cuadro, cuadro. Una lectura literal, pero desde el convencimiento de que en la literalidad de la poesía están involucradas la tradición y la metáfora. Una lectura integral que procura no limitarse a inventariar fuentes. Esto es importante. Un poco lo que sí que da la impresión aquí con Jesús Ponce Cárdenas, nos dice lo que significa, pero hay como un inventario de fuentes y un inventario de alusiones, lo cual es fantástico, ¿de acuerdo? Queremos ver esto porque queremos ver las conexiones que existe con lo anterior, que eso siempre va a estar ahí. Eso es muy interesante y nos da una idea de la estratificación de significado que se produce en un poema como este. Libertades sintácticas y piruetas léxicas, y que aspira a que todos esos elementos recuperen en el comentario una parte, por pequeña que sea, de la cohesión que tuvieron al ser concebidos y organizados por el talento de Góngora.
Es decir, claro, el talento de Góngora lo que hace es un poema propio que bebe de esas fuentes, pero él en su mente las concibió de una forma muy personal y muy original y con una gran perfección quizá nunca alcanzada anteriormente. Quizá digo porque yo no lo sé. A calibrar ese talento se han dedicado muchos hombres y no pocas mujeres desde el mismo siglo XVII. Los principales comentaristas antiguos del Polifemo fueron Pedro Díaz de Rivas, José Pellicer, García de Salcedo Coronel, Andrés Cuesta y Martín Vázquez Ciruela. Me encantan estos nombres. Este último, en unas notas manuscritas sin orden hasta hoy muy poco aprovechadas. Una cosa de Góngora es que tú puedes leer y seguir encontrando cosas. Y de hecho, el lector debe pensar por sí mismo en el significado de todas estas cosas. Debes utilizar tu propia imaginación, debes abordar el poema desde tu propia imaginación, no de una forma caótica o arbitraria, siempre sirviéndote de las fuentes, pero para hacer una lectura personal que te enriquezca a ti. Su labor dejó el problema de las fuentes prácticamente resuelto, pero también revuelto en una ingenua y competitiva ostentación de coincidencias con otros poetas clásicos y modernos. Esto parece que se hace mucho, ¿verdad? Dice, ¿de dónde sacó esto Góngora? Y vamos, esto es lo que hace mucho Jesús Ponce Cárdenas, lo cual, como digo, es fantástico. Estamos haciendo, o sea, son dos direcciones distintas que se complementan. Lo mismo que se complementa cualquier, ¿no? Yo que sé, estaba pensando en la rivalidad de Quevedo y Góngora. Para nosotros hoy es absurdo entrar en la polémica que podrían haber causado sus textos y en cómo se echaban pullas unos a otros. A nosotros lo que nos importa es ver cuál es la importancia de cada autor y qué aportaron a nuestra cultura en general, incluso desde una polémica muy ensañada, ¿no? Que lo hace también en sí misma, es muy interesante. Poetas clásicos y modernos que a menudo desvirtuaba o malentendía la indudable originalidad de Don Luis, no surgida de una simple imitación de diversos, sino de un complejo alarde de memoria creativa. O sea, la memoria y la creación, memoria creativa. Esto es importante para todo creador. Con frecuencia ha sido preciso, por tanto, desandar lo andado o desgranar lo sembrado a locas por los comentaristas, pero no me he cansado de reconocer con citas y menciones lo mucho que les debemos. Esto es un poco como con la música. Cuando tú escuchas a un compositor moderno, tú sabes, si tienes el oído entrenado, si este compositor ha entendido a los compositores del pasado. Esto se nota. Y es muy importante, de hecho, para juzgar a un compositor si se ve que sabe lo que está haciendo. Y en la poesía es lo mismo. No es menor nuestra deuda con los gongoristas modernos. Escribir sobre el Polifemo después de Antonio Vilanova y sobre todo de Dámaso Alonso, que es imposible de encontrar, o sea, esto es una vergüenza, es obligarse a un esfuerzo suplementario de humildad. Todo el que lo intente acabará sintiéndose aludido por la famosa frase de Juan de Salisbury: somos enanos en hombros de gigantes. Pero lo cierto es que el gigante fue Don Luis, y que los gongoristas no hacemos más que arrimar el hombro para entender sus versos, que todavía esconden muchos tesoros. Muy bien. Bueno, esto es una especie de manifiesto de cómo acercarse a esta obra, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante. José María Picó escribe con mucha claridad, con mucha belleza, con mucha fluidez, y es muy amigo de ir al grano de una manera que nos ayuda a entender, digamos, como primera instantánea de qué es lo que se está diciendo en el poema. Porque ciertamente, ahora vamos a ir al número 8, que tenemos ya aquí, y voy a leer voy a empezar hoy con José María Micó, ya que lo he recibido hoy, y estoy entusiasmado con haberlo recibido, pues vamos a incluir también, porque ya lo había hecho, todos los comentarios que veis aquí vienen de Jesús Ponce Cárdenas, pero voy a leer, que no lo he leído porque lo acabo de recibir, lo que dice del octavo, que por cierto es uno de estos que cuando lo lees dices, ostras, ¿qué se está diciendo aquí? ¿Esto de qué va? Tú lees esto por la primera vez y dices, ¿cómo? Vale, número 8. Negro el cabello, imitador undoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso vuela sin orden, pende sin aseo.
Un torrente es su barba impetuoso, que adusto, hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde o mal o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. Muy bien, y dice José María Micó: la mención del Leteo, el río tartárico del olvido cuyas aguas pintan negras y oscuras los poetas, dice Díaz de Rivas, es uno más de los elementos tenebrosos que rodean al cíclope, y la insistencia del poeta en la idea de oscuridad contribuye a agudizar los contrastes con la próxima descripción de la ninfa Galatea. O sea que luego vamos a la ninfa Galatea, que va a ser un primor eso. Entre los posibles modelos de esta octava figuran las dos clásicas descripciones del Atlas hechas por Virgilio. Se ve ciertamente que hay una conexión con Atlas aquí. Esto ya lo he visto yo antes, sin ser Atlas. O sea, se le compara, por ejemplo, con Tifón. Y Tifón era un monstruo que subía hasta las estrellas y sostenía prácticamente firmamentos. De hecho, de esa manera se le pintaba a Tifón en las casas, sosteniendo lo que es el techo de la casa. Por eso, ¿de acuerdo? Entonces, descripciones de Atlas hechas por Virgilio en la Eneida y Ovidio en las Metamorfosis. Mayor parecido con el paisaje gorgorino presenta una octava de Francisco de Aldana, en la que se menciona la espesa barba del alto y membrudo Hércules, que dice así: cuando en el mal peinado y largo pelo de la gran barba el fiero viento daba, un estruendo hacía cual selva espesa, que animoso Aquilón desgaja y mesa. Góngora pudo conocer los versos de Aldana, pero estos, más que constituir un antecedente posible o una fuente segura del pasaje que tratamos, recogían, de hecho, un tópico representativo del gigante, en el que se advierten otras similitudes con el Polifemo gongorino. Bueno, se ve que aquí José María Micó ha aprendido mucho de Góngora, porque todo lo que está diciendo es de una condensación. O sea, pone las fuentes, que no las estoy leyendo, y pone los argumentos en una frase. O sea, esto es fantástico. Entonces vais viendo de qué va esto, ¿no? O sea, se refiere que podía haber conocido lo que Aldana había escrito, pero en realidad puede ser que sea algo que simplemente estaba en su mente como algo, cuando en una cultura las mentes piensan de una manera parecida, y no quiere decir precisamente que hayan conocido la fuente exacta de dónde viene cierto pensamiento, ¿vale? Esto es lo que es la cultura, algo que el pensador ni siquiera sabe de dónde viene aquello que está pensando, lo cual, por cierto, es muy interesante a la hora de entender cómo nos manipulan, ¿vale? Y sabéis que este canal es de muchas cosas, no solamente de literatura. Entonces, bueno, en otros sitios, sobre todo en Odyssey, porque en YouTube te censuran, pues hablo de estas cosas. Pero vamos a seguir con Polifemo, lo cual nos puede dar una riqueza también a la hora de entendernos a nosotros mismos. Esto es el objeto de la literatura. Nos entendemos a nosotros mismos cuando entendemos la cultura, y la literatura es realmente el pozo donde está todo. Todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Todos los comentaristas antiguos elogiaron la propiedad de la identificación de la barba de Polifemo con un torrente, que en perfecta correspondencia con la anterior metáfora del monte, baja impetuosamente por el pecho del cíclope. ¿Vale? Lo vemos aquí, ¿no? O sea, un torrente es su barba impetuoso, en el verso 60, lo voy marcando, a ver si se ve en el vídeo. Un torrente es su barba, habéis visto que se ha iluminado ahora, ¿no? Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo. Y luego una cosa muy importante, que luego Jesús Ponce Cárdenas, que va igual un poquito más profundo que José María Micó, siempre cada palabra interesante de Góngora tiene como dos significados, dos referencias a dos aspectos diferentes de la misma palabra. Una quizá el aspecto, digamos, castellano de la lengua vulgar, y luego también tiene el lado latinizante, es decir, la etimología de la palabra nos alude también a ciertas obras que además están en el mundo clásico, especificadas en un contexto. Es increíble. O sea, te puedes liar la manta a la cabeza con esto todo lo que quieras, ¿eh? La etimología, o sea, si nos... Vale, vamos a dejarlo. La etimología de Pirineo, es decir, fuego, pir, ¿vale? Pir es fuego en griego. El Pirineo viene de ahí. Todo lo que dice de adusto
etcétera, tiene una conexión de torrente, pero también de fuego. Estamos hablando de corrientes de agua, que son las barbas, que son de fuego, son de agua, lo que sea, ¿vale? Hay una conexión con la naturaleza, pero de una manera modal, de una manera dual, ¿de acuerdo? Con el agua y el fuego y la bestialidad de este personaje Polifemo, que se enamora, que a su mismo tiempo tiene su corazoncito, ¿no? Porque se enamora de Galatea, pero va a matar a Acis porque es una bestia, básicamente. Pone de manifiesto la pertinencia del epíteto adusto, cultismo de acepción que Góngora aplicó al propio Pirineo en una silva escrita seguramente por los mismos meses que el Polifemo. No es imposible que esa increíble agudeza etimológica, el obvio contraste, o sea, la etimología para la poesía, si vas a ser poeta, estudia etimología, es fundamental. Contraste entre el agua y el fuego que vertebra parte de la octava, con las palabras undoso, aguas, inunda y surcada frente al adusto, Pirineo y aún impetuoso, esconde otra muestra de la increíble agudeza lingüística de Góngora, quien, según me parece, a la vista del contexto, no pudo desconocer la paradójica etimología que vincula el sustantivo torrente con el verbo tostar, consecuencia del parentesco entre los latinos torrens y torreo, y tórrido. Para explicar el uso del verbo inunda, Díaz de Rivas advirtió el recuerdo de unos versos del Polifemo de Stigliani, limitados a una descripción del llanto, y de un adagio latino recogido por Martín del Río en Adagiala Sacra. Donde sí parece haber aires de proverbio es en las tres formas adverbiales enlazadas por la disyunción que quizá recuerden las tradiciones tres pagas, tarde, mal y nunca, que lo especifico aquí, que también lo hace Jesús Ponce Cárdenas, ¿vale? Que dice aquí en el verso 63, o tarde, o mal, o en vano. Se refiere a este proverbio que decía, tarde, mal y nunca son tres malas pagas. Tarde, mal y nunca son tres malas pagas. Muy bien, el Polifemo ovidiano se peina con un rastrillo y se afeita con una hoz en las Metamorfosis. El de Góngora es menos cuidadoso de su imagen, pues el último verso dice aún, solo concediendo que lo hiciera alguna vez con la mano, nunca con el peine, dice Dámaso Alonso, y también se hace una referencia por parte de Jorge Guillén a que estaría refiriéndose a ciertas esculturas magníficas de Berruguete o incluso de Miguel Ángel, ¿verdad? Donde fíjate aquí el Moisés de Miguel Ángel tiene los dedos sobre la barba y está creando esos surcos con su propia mano. No sé si debería haber demasiada conexión con estos profetas y la imagen de Polifemo, pero como imagen escultórica podría ser, quizá, para Jorge Guillén, que Góngora hubiese visto algunas de estas esculturas, sobre todo las de Berruguete, quizá, no lo sé, estoy suponiendo, y esta imagen por lo menos alude a la forma de esculpir de estos enormes artistas, ¿vale? Como Berruguete y no digamos ya Miguel Ángel. Muy bien, pues esto es lo que dice José María Micó, que viene a decir casi lo mismo que dice Jesús Ponce Cárdenas, pero de una forma más fluida, ¿no? Por Jesús Ponce Cárdenas, Jesús Ponce Cárdenas, lo hace de una forma más erudita, o sea, se señala todas las fuentes, es más una enumeración de fuentes que una ayuda al significado. De hecho, muchas veces con la interpretación que hace Jesús Ponce Cárdenas tienes que estudiar el estudio para luego poder leerlo bien, lo cual digo que me parece muy bien, ¿eh? Benditos sean los eruditos. Muy bien, pero por favor que se bajen un poco a veces del pedestal, porque nosotros a veces no lo entendemos. Y ya sé que cuando alguien sabe mucho de algo se acaba creyendo que los demás también lo saben, pero no es así. Muy bien, entonces volvemos a Jesús Ponce Cárdenas. Y bueno, algunas palabras, el significado undoso que se mueve haciendo ondas, ¿vale?
es lo que quiere decir, el leteo es el río del Hades, que también viene contrastado con el mnemóside. O sea, en el leteo, si tú bebías, antes de reencarnarte, perdías la memoria para renacer en un nuevo cuerpo sin memoria de lo que había ocurrido antes. Esto ocurría en el Hades, en el leteo. Pero también existía el mnemósine, en el que ocurría todo lo contrario, en el que tú bebías y te acordabas de todo. ¿De acuerdo? Proceloso aquí querría decir tempestuoso, tormentoso, borrascoso. Y vamos un poco a analizar, bueno, estos versos aquí en el 59 y 60. Al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Es un oxímoron, ¿vale? Es decir, peina y pende. Se peina de una manera tempestuosa. Cuando te peinas tú estás organizando tu cabello, no lo estás haciendo más borrascoso, tormentoso, tempestuoso. Pero por eso es un oxímoron lo que está diciendo Góngora aquí, lo cual nos da también una idea de esta personalidad, de este que no se puede alinear aunque lo intente, el pobre Polifemo. Luego pende, pues sería sin aseo. O sea, pende sin aseo. Y esto también nos introduce al humor. O sea, la fábula de Polifemo y Galatea se supone que nos tenemos que reír. Cuando lees Los Quijotes, de luego te descojonas vivo. Pero con esto pues no sale. O sea, lo entiendes, te sale la sonrisa como, wow, ok, fíjate, qué sentido del humor tan sofisticado, ¿no? Parodia de un cliché petrarquista es también esto, ¿vale? O sea, aquí no olvidemos que Góngora había leído todo esto, había leído a Petrarca, había leído a los clásicos, había leído a los latinistas italianos, y además de una forma muy atenta, y en latín mismo. Por eso él está creando lenguaje, viniendo el castellano se supone, digo, y digo se supone, que viene del latín, pero no por hablar castellano te vas a dar cuenta de cuál es la etimología de las palabras si no sabes latín. Entonces, si no viniese del latín y el castellano, sería esto todavía más interesante, porque estarías poniendo de una lengua culta del pasado, la estarías aplicando a la lengua vulgar que no viniendo del latín lo haría todavía más interesante, porque por supuesto existe un diálogo entre las dos lenguas. Y no estoy diciendo que el castellano no venga del latín, porque no lo sé, pero hay teorías que dicen que no viene del latín y tienen su sentido. Yo solo digo eso, ¿vale? Y sinceramente me da igual. O sea, me da igual. En lingüística, en filología es una cuestión capital. Estaríamos rompiendo con todos los cánones si llegásemos a esa conclusión, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, bueno, a la hora de la verdad es muy importante. No sé por qué digo que no lo es. Pero bueno, que sepáis que existen las dos teorías, de que viene del latín, que es la aceptada, por supuesto, y la que te enseñan en todas partes, pero luego hay teorías muy interesantes que postulan que las lenguas romances no vienen del latín, y tienen su sentido. Muy bien, entonces, ¿qué más? Mueve el viento, la hebra voladora. Muy bien, estaba en lo de Petrarca, que me lío la manta a la cabeza, y nos queda todavía el número 9, que lo voy a hacer en el mismo vídeo. Estamos 214, este Pirineo, Ovidio, Metamorfosis. Vale, esto es un cliché petrarquista. ¿De acuerdo? Lo de oxímono, cliché claudiano. Disculpadme. Me lío y luego no sé ni dónde estoy. Claudiano. No, esto es claudiano, no caludiano. Voy a cambiarlo. Claudiano. Aquí es cuando la gente se va del vídeo. De Raptu Proserpinae. Torrente. Me interesaba esto de Góngora, porque estas conexiones son tan interesantes. Está claramente ahí, ¿no? Pero no sabemos, yo no sé si se sabe que si Góngora se inspiró efectivamente en ello. Hay una fuente que diga, sí, me inspiré en esto, seguramente no. Pero también da una idea de aquello que el autor daba por hecho en su mente porque lo tenían mascadísimo. Nosotros esto la mayoría de nosotros, a no ser que estudies filología, no lo tenemos, digamos, así de una forma tan espontánea. Vale, entonces el oxímoron es de peina, pende, que contrasta con, o sea, de peinar proceloso y pender sin aseo. Parodia, es una parodia, en realidad, de un cliché petrarquista, que es el siguiente.
el de la hermosa cabellera acariciada por la brisa utilizado por Góngora en otros pasajes de su obra. Ondeábale el viento que corría el oro fino con error galano, encomendando al viento sus rubias trenzas. El viento delicado hace de sus cabellos 1000 crespos nudos por la blanca espalda. Mueve el viento la hebra voladora. Estos son obras de Góngora, pero esta referencia al pelo, ¿no? Que ondea el viento y toca la piel de la espalda de la amada, ¿no? Esto de la amada a la que no tiene acceso, de Laura, ¿no? Petrarca. Esto tiene esa referencia y, por supuesto, en el cuerpo de Polifemo, por decirlo así, es un guiño, es un cliché petrarquista que tiene un tono de humor, ¿no? Al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Muy bien, pues estas conexiones son muy interesantes, muy bonitas. Un torrente su barba impetuoso que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda. Esto es una referencia a Claudiano de Raptu Proserpinae. Esto es... te puede interesar o te puede ser, pero es muy interesante ver que siempre hay una referencia a fuentes anteriores, que esto viene de algún sitio. Luego, torrente se refiere a corriente de agua, pero en la etimología latina, torrens, dice que abrasa, es decir, es un oxímoron. Es decir, tiene dos significados a la vez, básicamente. Adusto estaría en relación con eso, que es abrasado. Entonces, un torrente es su barba impetuoso que, adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda. O sea, hijo es cuando el río es el hijo de la montaña, ¿vale? Entonces la barba es el hijo de este Pirineo, ya lo ha mencionado anteriormente diciendo que era una eminente montaña de miembros, ¿vale? En la anterior, en el número 7. Y aquí hace honor a esa imagen diciendo que la barba es el hijo, es el río, que es adusto en realidad, que supondría que está quemado, lo cual da también una idea de que la barba, un poco como la mía ya, que voy a tener accidentes dentro de poco pisándomela, pues es adusta al mismo tiempo que es un río que baja de este Pirineo, lo cual da una idea de que es un río, pero es un río adusto, es decir, abrasado, quemado, rudo, ¿no? Y Pirineo, es decir, lo que he hecho antes, que alude a monte de miembros, que voy a separar esto, y también pir, en griego, que significa fuego. O tarde, o mal, o en vano, surcada. Bueno, ya lo hemos visto, aquí tenemos la imagen. Esta es una imagen de una una edición antigua, donde se ve a Polifemo. No se ve muy bien por los píxeles, el número de píxeles de esta imagen, pero no importa. Vamos a la siguiente, que es el número 9, y voy a leer de nuevo, todavía entusiasmado por haber recibido el libro de El Polifemo de Luis de Góngora de José María Micó, ¿vale? Lo podéis buscar, si os interesa, está muy bien. Yo creo que está muy bien. Por lo que estoy leyendo hasta ahora, está muy bien. Muy bien, entonces, el número 9, vamos a pasar al número 9, aquí así, y dice así. Perdón, no, hay que leerlo. Después de hacer el comentario, se lee, porque lo que queremos es leerlo. Entonces lo voy a leer. Voy a volver aquí. Ahora es cuando la gente se va del vídeo. Muy bien. El número 9... 8... ¿Ves? Ahora ya os habéis ido todos. Es el número 8. El número 8 está aquí y lo voy a leer. Negro el cabello, imitador undoso de las obscuras aguas del Leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde o mal o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. Y vemos que yo cuando he leído esta octava real, la primera vez, no me he enterado de nada. Una vez que lo estudias, te enteras de todo. O sea, Góngora es difícil, pero una vez que lo conoces, es súper conciso. Es una poesía voy a decir una tontería, pero es de fuegos artificiales en el cerebro. O sea, una vez que lo has comprendido, las ramificaciones son infinitas. Y se produce como una especie de cristalización formal en tu cerebro
que hace que entiendas con mucha más claridad que cualquier otro poema que hubiese sido, digamos, más prosaico y poniendo todo bien en orden y explicando todo tal y como es. ¿De acuerdo? Es una poesía enormemente condensada, como es condensada el mejor chupito con el mejor sabor que hayas conocido nunca. Es así. Al principio no lo conoces, no sabes de qué va, no sabes cómo se ha hecho, pero luego cuando lo sabes, lo lees y cristaliza en tu mente de una forma poderosísima. Y lo voy a leer otra vez, pues porque sí. Negro el cabello, imitador undoso de las obscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda o tarde o mal o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. Pasada. Pasada. Hala. Número 9. Número 9. 2 en 1. Pensaba que lo iba a hacer corto, pero ya me estoy alargando. Muy bien. Lo leo. Antes de leerlo, la Trinacria es Sicilia, ¿vale? No la Trinacria en sus... Y se llama Trinacria por las tres puntas que tiene, los tres... Ya sabéis que Sicilia parece un triángulo, pues por eso se llama Trinacria. No la Trinacria en sus montañas, fiera armó de crueldad, lanzó de viento, que redima feroz salve ligera, su piel manchada de colores ciento. Pellico es ya la que en los bosques era mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. He dicho antes que no había enterado con lo anterior, con el número 8. El número 8 es mucho más claro que este. Aquí es donde realmente lo he leído la primera y he dicho, ¿qué es esto? Está hablando de la vestidura, la indumentaria de Polifemo. Y ya sabiendo eso, ya lo lees otra vez, fíjate. No la Trinacria en sus montañas, fiera armó de crueldad, calzó de viento, que redimiera feroz, salvaje, ligera, su piel manchada de colores ciento. Pellico es ya la que en los bosques era mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Aquí el problema es si no sabes lo que significa la palabra pellico. Si no sabes lo que significa la palabra pellico, no vas a saber ni de qué está hablando. Pellico es una zamarra del pastor. Es decir, es lo que se pone el pastor para cubrirse el cuerpo. ¿Vale? Una especie de chaleco de pastor. Una zamarra de pastor, vaya. Entonces, eso es el pellico. Entonces ya vas diciendo, vale, estar escribiendo lo que se está poniendo el pellico, que debe ser de piel manchada, de colores ciento, pero ¿qué pasa con todo esto? La fiera que armó de crueldad. ¿Qué es todo esto? Muy bien, pues lo vamos a ver. Es una de las perífrasis más difíciles del epilio. Recordad que esto es un epilio. El poema, la fábula de Polifemo y Galatea, es un epilio, que es una mezcla, por así decir, de una égloga pastoril y un poema épico. ¿Vale? Entonces, la isla de Sicilia no dotó a ninguna bestia salvaje en sus montañas ni de crueles armas, ni de patas ligeras como el viento, para poder ponerse a salvo de Polifemo, gracias a su ferocidad o a su veloz carrera. No la veloz carrera de Polifemo, sino de la supuesta bestia que podría haberse librado de él, que no pueden. Es decir, Polifemo es capaz de matar a cualquier bestia, por muy feroz que sea, para luego ponerse su piel como pellico. Esta es la idea de esta octava real. ¿Vale? Esa no la Trinacria en sus montañas, fiera armó de crueldad, calzó de viento, es decir, el viento en sus pies, la rapidez de los pies de esta fiera o de crueldad que pudiera defenderse de Polifemo, que redimiera feroz, salve ligera,
su piel manchada de colores ciento. Es decir, no pudo salvar su propia piel manchada de colores ciento, como la de un lince que tenemos aquí, que es a lo que se supone que se refiere, quizá un tigre, lo cual sería demasiado pequeños para Polifemo, pero bueno, Dámaso Alonso prefiere no especificar a qué tipo de animal se refiere, porque prácticamente nos estaremos refiriendo a un animal prehistórico, de estos tigres enormes que existían, para que de alguna manera pudiera servir a Polifemo su piel de vestido, de pellico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pobres animales que no pueden escapar de Polifemo? Pellico es ya la que en los bosques era mortal horror. O sea, este animal fiero era mortal horror en los bosques, pero es ya pellico de Polifemo, porque no hay nada más horroroso que Polifemo en estos bosques. Al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía. Pisando la dudosa luz del día. Ahora yo no sé si los bueyes que se reducen, es decir, reducir aquí significa guiar de vuelta, si se guían de vuelta a los bueyes o al mortal horror que representa el lince, pero supongo que se refiere a los bueyes. Ahora estoy dudando. Entonces, el significado lo veis, ¿no? O sea, no la Trinacria en sus montañas, o sea, la Trinacria en sus montañas no era capaz de albergar una fiera que fuese lo suficientemente cruel y rápida como para escaparse de que su piel fuera utilizada por Polifemo como pellico, como vestimenta, ¿vale? Y ya ese horror mortal de los bosques, que se supone que es este animal el más mortífero de todos, ¿no? Como puede ser un tigre o un lince, ¿vale? Pues le sirvió a... no podía escaparse de Polifemo, ¿vale? Pisando la dudosa luz del día. Esto que es lo más interesante, no sé muy bien a qué se refiere. ¿Vale? Vamos a leer lo que dice, por curiosidad, José María Micó sobre este poema. ¿Vale? También tenemos una referencia aquí a Petrarca, al soneto 35, en el final en el final aquí, al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Paso lento, en Petrarca, se decía i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti. Es una perífrasis de boyero, que es el que lleva los bueyes en la yunta. Vale, no nos liemos más. Vamos a leer a José María José María Micó. Quiero hacer honor a estos nombres porque son realmente, buscarlos en internet, mucho más interesante que todo lo que estoy diciendo yo, los van a decir ellos, porque son unos eruditos de esto, han estudiado esto durante décadas. ¿Vale? Trinacria es un nombre griego de Sicilia bastante común en la poesía latina. ¿Vale? Lo vemos en la Eneida, en los Fastos de Ovidio, la Metamorfosis de Virgilio, en Claudiano también. La isla se llamaba así por sus tres promontorios, que son el que hemos visto al principio, el Lilibeo, y luego también el Peloro y el Paquino. Juan de Meno los utiliza en el Laberinto de la Fortuna, aunque otra versión rima precisamente el Etneo también, o sea, el Etna. Dice el poeta que en toda Sicilia no hay fiera, por rápida y veloz que sea, y nótese de paso la correlación bimembre en dos cualidades de los versos 66 y 67, es decir, que redima feroz, salve ligera. Bien. La crueldad que redima feroz, o sea, la crueldad se estaría refiriendo a la ferocidad, y el viento a la ligereza. Calzar el viento se estaría refiriendo que no era lo suficientemente rápidos para escapar de Polifemo, ni tampoco lo suficientemente tenía la crueldad feroz para redimirse de haberlos cazado el propio Polifemo. Muy bien. Entonces, que consiga escapar de Polifemo, cuya velocidad nada tiene que ver con la de un argonauta homónimo aducido por Pellicer y Salceo en Apolonio de Rodas, en las Argonáuticas, ¿vale? Sí es posible, en cambio, que las habilidades venatorias del cíclope
se basen en las de Claudiano atribuye a su virago Nebrofone, que en Córcega y en Sicilia caza a cuantas fieras son Decus timorque silvarum. Muy bien, otra vez en latín sin traducir, no sé qué es. Salcedo, Pellicer y Cuesta identificaron sin más a la fiera gongorina con un tigre, observando que no lo sabía en Sicilia y tejiendo eruditas exculpaciones. La piel de la fiera, pues, acaba como zamarra de Polifemo. Así prefirió especificarlo una variante innecesaria recogida por Pellicer. Pellico es del Jayán. Y tal conclusión se enuncia con dos perífrasis, una para la fiera, lo que en los bosques era mortal horror, o sea, esto está todo lleno de perífrasis, esto es lo que la fiera es, la que en los bosques era mortal horror, y dentro de ella otra para el labrador, el que con paso lento los bueyes a su albergue reducía. O sea, el labrador sería aquí Polifemo, ¿no? La escena del labrador recogiéndose lentamente con sus bueyes es muy frecuente en la poesía bucólica antigua y renacentista. Los comentaristas destacan el Beatus Ile de Horacio, los Epodos número 2 y la Égloga número 2 también de Virgilio. Pero el penúltimo verso de la octava gongorina es, como advirtió Vilanova, una versión literal en su sentido y estructura estilística de Vitulos ad texta reducist, de las Geórgicas número 4, cuyo recuerdo explica la acepción latina puramente etimológica de reducir, es decir, volver a llenar, conducir de vuelta, que ya lo hemos visto. Esto viene del latín, viene de las Geórgicas, que si no me equivoco son de Virgilio, ¿verdad? Geórgicas de Virgilio, sí. Horacio, Virgilio, ¿verdad? Sí, vale, lo buscáis. La dudosa luz del crepúsculo vespertino, definida con un adjetivo muy significativo y propio. Esto es lo que nos interesa al final, que es precioso, visando la dudosa luz del día. Pisando la dudosa luz del día. ¿Por qué? ¿Esto qué tiene que ver aquí? Pisando la dudosa luz del día. Del crepúsculo vespertino, definida con un adjetivo muy significativo y propio. Dice Caracián en Agudeza. En Agudeza 48. Se inspira en un sintagma frecuente de la poesía latina, que dice la lux dubia, mencionada, entre otros, por Ovidio en las Metamorfosis número 4 y número 11 y Séneca en Fedra y Hércules Furens, y recreada por los principales poetas españoles e italianos en los siglos XVI y XVII. Recuérdese la ascensión del náufrago en las soledades, número 1, 48, entre espinas, crepúsculos pisando. El bello endecasílabo que cierra la octava presenta una notoria disposición aliterativa y dio título a un libro de poemas de Camilo José Cela. O sea, Camilo José Cela tituló un libro de poemas suyo, Pisando la dudosa luz del día. Lo que no me acaba de quedar claro es cómo encaja esto, pisando, porque además pisando la luz, ¿verdad? Es una imagen preciosa, pisando la luz del día, la dudosa luz del día. O sea que estaríamos la dudosa luz del día, o bien ¿por qué es dudosa la luz? Y cómo encaja en el contexto este de que Polifemo hace de la piel de estas terribles bestias su pellico. Pisando, se refiere a cuando el pastor devuelve los bueyes a su albergue, o reduce los bueyes a su albergue, o sea, trae de vuelta a los bueyes a su albergue, pisando la dudosa luz del día. No nos están explicando, y es precioso, o sea, pisando la dudosa luz del día, es precioso. Pero no le encuentro la conexión. Pellico es ya la que en los bosques era mortal horror, al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Dudosa luz quiere decir, o sea, cuando una luz es dudosa, ¿cómo es? Es una luz que no está muy clara. Es decir, o bien esa luz alude a lo que sería creo que era la segunda de cuando empiezas a la quinta estancia, donde se alude a la frondosidad
de la vegetación que está enfrente de la caverna de Polifemo. Es dudosa luz del día pisando la dudosa luz del día. Lo que sí que está claro es que Polifemo, pisando, aplastaría hasta la luz. Esto es la idea que, por lo menos para mí, nos está dando esta idea, ¿no? Pisando la dudosa luz del día. La luz es tenue ya y Polifemo la oscurece con sus pisadas, que son realmente tremendas. Y además daría la idea de que caza a estas bestias para convertirlas en su pellico durante la dudosa luz del día, es decir, donde hay tenebras, que además su ojo lo vería todo. Está aludiendo también a que su ojo lo puede ver más incluso que estas fieras, ¿no? Sería superior la visión que tiene en el único ojo que tiene en la frente, incluso a las de estas fieras, porque es un lucero, ¿verdad? O sea, vais viendo estas conexiones que existen ya cuando vamos avanzando en el poema y empiezan a aparecer conexiones que puedes hacer tú en tu imaginación, por supuesto, pero son legítimas, de lo que estás leyendo ahora con todo lo que has leído anteriormente, no digamos ya cuando lo terminemos y lo vuelvas a releer, porque puedes ya hacer referencias a lo que va a venir después, que es lo que ocurre en la música, donde a veces escuchamos una obra y no nos queda muy claro, pero una vez que tienes clara la forma y empiezas a escuchar motivos que van a venir después, dices, esto va a venir después, y lo disfrutas mucho más. O sea, este tipo de poesía es similar a la música, en el sentido de que los motivos que vas viendo se van relacionando y van entramando un tejido imaginario de una enorme riqueza, porque cada una, incluso palabras, tienes como dos opciones, como quien lee Rayuela, ¿no? Que puedes leerla de dos maneras, o leer estos libros que te dice vete al capítulo 10, o si prefieres vete al capítulo tal, pero eso en tu imaginación, de una forma imaginaria. Bueno, esto es la leche.